El movimiento parabólico es el tipo de movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal. Este es el resultado de la combinación del MRU o movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, o sea el eje X, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o el MOA por la gravedad en el eje Y. La trayectoria que sigue el objeto es considerada parábola. Un ejemplo sería un objeto lanzado hacia arriba. Características del movimiento parabólico. La primera característica es la misma que el movimiento anterior, ya que esto quiere decir que es un movimiento compuesto, lo que quiere decir que hay un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También este movimiento usa la ecuación ax más bx a la 2, la cual es la ecuación de una parábola. Pero también cabe recalcar que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales y que existen dos velocidades, la velocidad del eje X y la velocidad del eje Y. Para hallar la velocidad del eje X se usa una fórmula la cual es el coseno del ángulo del eje X, y para el eje Y se usa la fórmula del seno del ángulo del eje Y. Una parte importante de este tema son las ecuaciones. Los movimientos parabólicos y semiparabólicos siempre estarán influenciados por la gravedad, y las ecuaciones ayudarán a predecir dónde estará un objeto en determinado tiempo. Además, estas ecuaciones también te ayudan a entender cómo se mueve un objeto cuando lo lanzas y la gravedad lo afecta. En el movimiento parabólico encontramos ecuaciones de posición, que en este caso serían dos, las cuales son el eje horizontal o X, que es la distancia horizontal, que es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de lanzamiento y multiplicada por el tiempo. El eje vertical o Y, que es la altura, igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de lanzamiento y multiplicada por el tiempo, menos la mitad de la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. También encontramos dos ecuaciones de velocidad, las cuales serían el eje horizontal o Bx, que es la velocidad horizontal es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de lanzamiento. Esta velocidad es constante. Encontramos la ecuación del eje vertical o By, que es la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de lanzamiento, menos la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el tiempo. Empezando, para ver cómo podemos evidenciar estos dos tipos de movimientos en nuestra vida cotidiana, empecemos primero por el movimiento parabólico. Los dos movimientos, a pesar de que digamos que tienen tanta física y tienen tantas fórmulas, son mucho más comunes de lo que podemos llegar a creer. Por ejemplo, empezando, como ya dijimos, por el movimiento parabólico, te puede estar evidenciado en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en la trayectoria que hace un avión para llegar de un destino a otro, o si nos vamos a dos ejemplos muchísimo más cotidianos, podemos tener en cuenta el lanzamiento vertical de una piedra. No directamente el lanzamiento vertical, porque eso ya sería otro tipo de movimiento, sino con una pequeña inclinación que haría que el cuerpo avance más sobre el eje X y también sobre el eje Y. Y si nos vamos después ya al siguiente movimiento, que sería el movimiento semiparabólico, es como si cortáramos esa parábola que se hace en los movimientos ya anteriormente mencionados, como si la dividiéramos en la mitad. Por ejemplo, este puede ser como la caída de algún vehículo hacia el vacío, como puede ser la caída de un avión hacia el mar o de un carro hacia un barranco. Y también otro ejemplo más cotidiano puede ser el lanzamiento de determinada altura, como puede ser de un edificio, de una montaña, un lanzamiento horizontal de, por ejemplo, una piedra. El movimiento semiparabólico. Esta es una forma especial del movimiento parabólico, donde el objeto es lanzado horizontalmente desde cierta altura, o sea que su velocidad inicial solo tiene un componente en el eje X o eje horizontal, o sea que el cuerpo también describe una trayectoria en forma de media parábola o trayectoria parabólica incompleta, ya que parte desde un punto elevado y cae al suelo. Como un ejemplo se podría utilizar un recipiente que cae desde un cierto punto. Características del movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico. Primero, el movimiento semiparabólico. En el movimiento semiparabólico podemos encontrar que el movimiento es un movimiento compuesto. Esto quiere decir que contiene el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje X se puede evidenciar que hay un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad es constante y no hay aceleración. Mientras que en el eje Y es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la gravedad está a favor de este eje. También podemos ver
que la trayectoria es una semiparábola, ya que la combinación de estos dos movimientos generan esta parábola. Y finalmente este movimiento sucede cuando el cuerpo se estira horizontalmente desde una altura determinada. En el movimiento semiparabólico encontramos las ecuaciones de posición, las cuales se encuentran eje horizontal x, que es la distancia horizontal, que es igual a la velocidad inicial en el eje horizontal multiplicada por el tiempo. Encontramos la del eje vertical o y, que es la altura es igual a la velocidad inicial en el eje vertical multiplicada por el tiempo más la mitad de la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. También encontramos las ecuaciones de velocidad, en las cuales se encuentran eje horizontal bx, la velocidad horizontal que se mantiene constante, y la del eje vertical by, que la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial en el eje vertical más la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el tiempo.